Alumnos de sexto grado, buenos días. Hoy en el curso de personal social seguimos desarrollando la historia de la independencia del Perú. Bien, hoy, ya les recomendé, hay que leer bastante para saber nuestra historia, la historia, sobre todo la historia republicana, porque ya estábamos independizados de 1821, pero seguíamos en las 3/4 de nuestro territorio estaban ocupados por los realistas, o sea, los españoles. Bien, ustedes saben que hubieron dos corrientes libertadoras. La corriente del norte, que estaba a cargo de Bolívar, es decir, en la Gran Colombia, también en Quito, Ecuador, y San Martín, el general San Martín, la corriente libertadora del sur, tenía a cargo San Martín. Ya saben la historia, llegó por el Alto Perú, o sea, por Bolivia, evadiendo al virrey Abascal para llegar a Chile y libertar, y de empieza la secuencia cuando llega San Martín al Perú. Entonces, cuando llegada de Sucre y los colombianos, Sucre, Antonio José de Sucre, el general, era persona de confianza de Bolívar y era su mano derecha. Y en el norte, en Colombia, en la Gran Colombia que estaba conquistando Bolívar, es así, se acuerdan que hubo una conversación San Martín con Bolívar en Quito, Ecuador. San Martín va y le pide ayuda. Es así que Bolívar le manda 1.300 hombres. Bueno, ya cuando Ribagüero es presidente primer presidente del Perú, Ribagüero, él además le pide a Bolívar, porque ya presidente Ribagüero le pide a Bolívar que venga al Perú, lo invita, y además que le mande refuerzos, hombres. Es así que Bolívar manda 3.000 hombres al mando de Antonio José de Sucre, general, es su hombre de confianza. Llega al Perú, Sucre, y la misión importante era de que quería que venga Bolívar al Perú. Es así que lo nombran a José de Sucre, lo nombran como jefe militar. El Congreso decretó que Ribagüero, ya teníamos como presidente a Ribagüero, y el Congreso cesa en su cargo como presidente a Ribagüero. Pero Ribagüero se va a Trujillo con sus congresistas que lo apoyaban, y comienza a gobernar desde Trujillo. Pero en reemplazo el Congreso había nombrado a Torre-Tagle, el Congreso. Entonces al final teníamos dos presidentes, uno en Trujillo, que era el Torre-Tagle, era Ribagüero, y el que había nombrado era aquí en Lima, era Torre-Tagle en Lima. Teníamos dos presidentes. De esa manera, en esa situación, ingresa Bolívar al Perú, encontrándose con dos presidentes. Las conquistas patrióticas, enterado de las secretas conversaciones que tenía el marqués de Torre-Tagle con la Serna, el virrey el virrey español que estaba acá,
Entonces, el presidente Marqués de Torre-Tagle, que era el que había elegido el Congreso aquí en Lima, secretamente se comunicaba con el virrey La Serna. Entonces acordaron, se entera Bolívar, ya en el Perú Bolívar se entera de estas conversaciones y lo destituyen y lo sacan a Torre-Tagle, el presidente del Perú. Entonces, desde ese momento, el Congreso nombra, le da todos los poderes a Bolívar. Es la autoridad política y militar a Bolívar. Y el Congreso, por supuesto, deja de funcionar y solamente la autoridad es Bolívar, el cual exige la salvación de la República. Pero Bolívar ya se encontraba en Pativilca, en el norte, con su ejército de 13.000 hombres. En Pativilca se encontraba él y bueno, llegan a Lima dos generales españoles, Monet y Rodil, ocupan Lima y ellos habían llegado y estaban acantonados en las afueras de Lima y tomaron la capital. Por supuesto que Bolívar secretamente le dice a uno de sus generales que esas flotas que estaban en el Callao, que había llegado Rodil con Monet, que eran españoles, que los hundiese, y hundieron a esas naves. Cuando ya Rodil y Monet ocupan Lima, la aristocracia limeña se pone al lado de estos españoles. O sea, traicionaron la independencia. Se fueron al lado de estos realistas. ¿Y quiénes eran estos que pasaron al bando de los realistas? Eran funcionarios. Por ejemplo, era José Bernardo de Torre-Tagle, que fue expresidente del Perú. Después otro que pasó al bando de los realistas fue el Carlos Pedemonte, que fue expresidente del Congreso. Diego Aliaga, exministro de guerra. Es decir, pasaron varios funcionarios, en total eran 240 funcionarios. Como estaba Monet y Rodil aquí en Lima y todo el ejército libertador estaba en el norte, en Pativilca, entonces se pusieron al lado de ellos. En total, pues, entre ellos aquí Bolívar tenía un promedio de 13.000 efectivos, ya que se adhieren montoneros, porque también los montoneros apoyan la causa libertadora, y ellos también se adhieren, oficiales. Montoneros son, como decir, terroristas que emboscaban al ejército español y atacaban y desaparecían. Y era un promedio de 3.000 hombres que van a engrosar las filas del ejército libertador. En total ya Bolívar tenía 13.000 hombres, 13.000 hombres soldados en Pativilca, en el norte. En cambio, los realistas nos superaban, pues tenían un promedio de 16.000 soldados que estaban distribuidos pues en Jauja, que habían 800, al mando de Canterac. La Serna, el virrey La Serna en el Cusco tenía 1.000 hombres. El general Valdés en Puno, Arequipa 3.000, es decir, en total el territorio peruano seguía ocupado por realistas, el virrey La Serna, generales del ejército español. Bueno, entonces, como ven ustedes,
nosotros leyendo, hay que aprender la historia. Tenemos prácticas calificadas, así que la leen, y hay una comprensión de lectura en la página 186, donde ustedes van a leer y van a responder 3 preguntas. O sea, hay bastantes actividades que tienen que hacer. Hay actividades. Por ejemplo, la 187, como ya les mencioné, Bolívar ya estaba en el Perú, era el jefe supremo, ya no había Congreso, ya los presidentes de Trujillo, que estaban, un presidente en Trujillo, el otro que estaba en Lima, Tortale, ya no había. Entonces Bolívar estaba, por supuesto, cansado, ¿no? Como llegó Rodil y Monet, que eran ejércitos españoles, toman Lima y toman el Real Felipe, el Callao. Lo toman y ahí había mucho armamento importante. Bueno, ya ha perdido el Callao, Bolívar ya había ocupado los realistas Lima, y también la traición que había en estos peruanos que se adhieren a Rodil y Monet. Bolívar estaba sentado en una huerta meditando en Pativilca, recostado a una pared, sentado sobre una silla y con un pañuelo blanco en su cabeza. Bolívar tenía. Se veía un hombre extenuado, o sea, cansado, y inclusive sus rodillas, como dice la lectura, puntiagudas, se notaba, o sea, se notaban pues que estaba débil. El ministro colombiano, Mosquera, le preguntó con alarmante tono a Bolívar, al verlo sentado así, y le pregunta a Bolívar: ¿y qué piensa usted hacer ahora? Y Bolívar le contesta: triunfar, respondiendo con voz débil y cavernosa aquel hombre que parecía el cadáver de la República. O sea, inclusive en Pativilca cayó enfermo Bolívar, no sabían si era el sarampión, no sé qué enfermedad era, pero aún así se recompuso al ejército libertador, y más adelante vamos a ver las batallas definitivas con las cuales nosotros, a partir de ese momento, podríamos decir que éramos libres e independientes, como lo dijo el general San Martín. Aún así, Bolívar, vamos a ver la próxima, las batallas de Junín, Ayacucho, porque estas 2 batallas fueron las que definieron la libertad final para que América sea libre e independiente. Bien, alumnos, ya les voy a enviar las páginas de esta clase que les he explicado, pero lean con bastante optimismo, no, porque es la historia nuestra, qué es lo que sucedió para llegar a ser ahora nosotros libres e independientes. Está bien, el año 1821 nos libertó San Martín, pero seguíamos nosotros en poder en nuestro territorio, estaba en manos de las 3/4 partes del territorio. Vamos a ver que recién en el año 1824 y 26 recién se produce la libertad de América. Bien,
Entonces, la próxima clase seguimos explicando sobre la independencia del Perú. Hasta la próxima clase.